Colombia se levanta, la televisión de la gente. Amigas, amigos, Colombia se levanta hoy con un invitado muy especial, el doctor Harold Charrupí. ¿Por qué le hemos invitado? Para darle una mirada vallecaucana con una persona que le ha hecho un seguimiento desde el Valle del Cauca a esta decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya, Corte Penal Internacional de La Haya, que ratifica que somos soberanos sobre unos cayos, sobre San Andrés y Providencia y la isla de Santa Catalina, pero nos quitan un extenso mar que disfrutábamos para la pesca y donde se dice hay muchas riquezas que podríamos explotar de cara al futuro y se las han dado a Nicaragua. O sea, esta decisión, ¿qué implicaciones tiene? Un recuento histórico y una mirada vallecaucana con el doctor Harold Charrupí, que es economista egresado de la Universidad del Valle, máster en comercio internacional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, fue funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y ha sido docente universitario durante muchos años, es decir, es una persona que tiene criterio suficiente. Bienvenido, doctor Harold Charrupí, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar en su programa. Bueno, como dije yo, para que le diéramos como esa mirada vallecaucana, de un vallecaucano a este tema de lo que pasó con la Corte Penal Internacional. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Yo todas las veces oí que esto era inapelable. Y el presidente salió, pienso yo que con una postura más política que real y ajustada a la ley, a decir que no estaba de acuerdo y que iban a hacer cosas de acuerdo a la ley. ¿Usted cómo ve eso? Antes de responder su pregunta, voy a hacer una precisión con dos organismos de justicia internacional que ambos tienen sede en La Haya, que es la Corte Penal Internacional, que nace del Tratado de Roma y que agrupa una serie de países, pero el cual no depende de la ONU. El fallo sobre Nicaragua nace de la Corte Internacional de Justicia, que sí es un mecanismo de la ONU para dirimir problemas limítrofes entre los países. Con esa aclaración quiero decirle que lo que diga la Corte Penal Internacional... A ver, entonces, ¿cómo debí presentar el tema? No es Corte Penal Internacional, sino Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué sucede? El presidente Santos se presenta ayer ante la opinión pública comentando sobre lo de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, aceptando el fallo, pero con unas bravuconadas que no son del caso. ¿Por qué razón? Porque es que ya eso es lo que diga la Corte Internacional de Justicia es de obligatorio cumplimiento para las partes que se someten a ellos. Colombia lo que no debió someterse a eso que pretendió Nicaragua. ¿Por qué razón? Porque la Corte Internacional de Justicia, que es un mecanismo de la ONU, dice que si dos países tienen un litigio deben arreglarlo entre ellos. Pero si se someten a la Corte, ahí sí tienen obligatoriedad de acatar el fallo. Entonces Colombia lo que tiene que haber hecho es agotar hasta última instancia con Nicaragua. Inclusive esas posiciones fuertecitas, bravuconas, hemos debido mostrárselas antes a Nicaragua, decirle: señores de Nicaragua, aquí está este meridiano 82, que es el que dirime el que hasta ahora hemos tenido la delimitación de fronteras, dialoguemos sobre eso. Si tenemos que cederle unos métricos, pues cedámoslos, pero no someternos a esa justicia, a la justicia internacional, porque allí salíamos perdiendo, porque la tradición ha sido que esa corte trata de ser muy salomónica con sus decisiones, y eso no funciona. ¿Por qué razón? Porque Colombia tiene una tradición larguísima de muchos años. Es más, si nosotros miramos la historia, toda la costa Misquitos, o sea, desde Costa Rica hasta Nicaragua, le perteneció a Colombia por decisión del rey Carlos IV de España. No es culpa nuestra, pero le pertenece a Colombia. De tal manera que si nosotros tenemos toda esa experiencia y hemos cedido en cierta medida a eso, ¿por qué tenemos que someternos a la justicia de la Corte Penal, de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Internacional? No teníamos por qué haber ido allá. Eso es. Es decir, cuando Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia la demanda, Colombia no debió hacerse parte de esa demanda, simplemente no hago parte porque esto es mío y ya, punto. Exacto.
Ya había ¿O debió retirarse de la Corte también? Porque dice que uno se puede retirar o pertenecer. No, de la Interamericana usted no se puede retirar porque es un miembro de la ONU, y si es miembro de la ONU es miembro de la Corte Internacional de Justicia. Ya. Lo que no tenía que ver era haber concurrido el pleito. ¿Por qué razón? Es que, hombre, uno a veces hay peleas, si yo estoy seguro que la voy a ganar, la peleo. Si creo que la voy a empatar, pues analizo. Y si creo que voy a perder, me retiro. Así, esa es la lógica que hay que aplicar. Entonces, ¿qué pasó con Colombia? Aquí hay, la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia dicta un fallo que tiene términos medio absurdos en cierta medida, yo reconozco eso. Por ejemplo, 2 cayos quedan en el mar territorial de Nicaragua. Entonces resulta que ahora, si uno de San Andrés de pronto nada muy rápido, se tira a nadar ahí a San Andrés y nada muy rápido, de pronto está en aguas de Nicaragua. Que 12 millas no es nada. No, no es nada, no es nada. Eso es, de ahí viene lo que es el concepto de mar territorial y también viene el concepto de plataforma continental. ¿Qué es el mar territorial? El mar territorial es el mar donde un país puede hacer soberanía y tiene su origen más o menos en el siglo XVII. Decía que el mar territorial era lo que alcanzaba una bala de cañón. Pues para esa época una bala de cañón alcanzaba 3 millas. Entonces ese fue el mar territorial. Después ese concepto se amplió a 12 millas, que todavía está vigente en algunas partes. Pero hay países que dicen que necesitan más de 12 millas, por ejemplo Chile, porque al frente no tiene a nadie. Ecuador, porque al frente solamente tiene la isla Galápagos. Pero cuando se trata de, por ejemplo, el mar Caribe, donde hay una cantidad de países independientes, mire las Islas Vírgenes, Bahamas, Jamaica, Cuba, no se puede utilizar ese mecanismo porque la cercanía implicaría entonces que una isla esta le pertenecería a otra o a una parte continental. Miremos el caso de Cuba. Permítame, doctor Charrupi, vamos a unos mensajes comerciales y miramos el caso de Cuba. Porque usted nos está presentando otro panorama que en los medios de comunicación no se había hablado y que nos sirve mucho para la comprensión de esta decisión de la Corte Penal Internacional. Internacional de Justicia, la SIC, Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. Golpéame con un beso, amárrame la mirada. Que la violencia no sea familiar en tus días de madrugada. Abrázame la paciencia que se tiene cuando se ama. Regálame la sonrisa que reemplaza las palabras. Sin violencia la mujer. Yo soy afiliado a Colfamilia. Si me vado, me envían grúa. Si tengo una urgencia médica, el médico va hasta mi casa. Descuentos en la revisión técnico-mecánica del vehículo, descuentos en importantes clínicas. Con esta tarjeta un médico especialista me cobra solamente 30,000 pesos. Con esta tarjeta tengo muchos servicios, múltiples beneficios. Tarjeta Colfamilia. Conozca más en www.colfamilia.com. Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200.000 familias beneficiadas, más de 1.000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Retornamos con el doctor Harold Charrupi hablando de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que está allá en La Haya, que es diferente a la Corte Penal Internacional. Nos hacía la aclaración el doctor Harold Charrupi al comenzar el programa. Corte Internacional de Justicia de La Haya, que pertenece a la ONU, organización a la cual nosotros pertenecemos, y por pertenecer a la ONU, entonces tenemos que aceptar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Exacto. Y la Corte Penal Internacional es la que juzga acciones o delitos de lesa humanidad, no depende de la ONU y es otra cosa distinta, que es internacional. Y a esa es la que puedo pertenecer o no puedo pertenecer, me acojo o no me acojo, ¿correcto?
Entonces, quienes salieron a decir que debimos habernos retirado de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para no acatar el fallo, están totalmente equivocados. Porque por ser de la ONU, de allí no nos podemos retirar. Exacto. A no ser que nos salgamos de la ONU también. Sí, teníamos la opción de seguir en la Corte Internacional de Justicia, pero no concurrir al pleito. Porque es que el error fue en concurrir al pleito. Porque la Corte se mete o falla cuando dos estados se ponen de acuerdo, listo, señor juez, derive este problema entre nosotros dos. Pero Colombia tuvo la oportunidad de decir, no, yo para allá no voy porque tenemos un tratado, el tratado es Guerra Bárcenas, que estaba totalmente vigente. Y entonces Nicaragua fue que lo denunció, que porque no le convenía. No, es que lo que pasa es que cuando yo hago un tratado... Tengo entendido que el tratado existe, pero no había en el tratado la delimitación clara del tratado, dónde eran los límites. De acuerdo, pero como ya era un principio de acuerdo entre dos países, lo que había que era perfeccionarlo. Sentémonos sobre este tratado, extendámoslo para que definamos límites entre nosotros dos, pero no tenía por qué convocar a un tercero. Nicaragua muy habilidosamente lo hace. Pues nos equivocamos los colombianos. Y Colombia se tragó el anzuelo. Pues los colombianos no, los que el gobierno puso en el tema. Ahí te toca un tema muy importante, los que el Colombia puso en el tema. Mire, es que lo que pasa es que los negociadores colombianos no consultaron algo fundamental, y es que no llevaron sanandresano. Mire, si ya iban a concurrir a la Corte, lleven gente, a los verdaderos dolientes, a los de San Andrés. ¿Usted ha escuchado el disco de los hermanos Lebrón, Sin Negro no hay guaguancó? ¿En salsa? Sí. Bueno, listo, entonces lo mismo pasa... Sin negro no hay salsa, sí, y no hay guaguancó. Lo mismo pasa en ese pleito. Sin sanandresanos no había... y los sanandresanos no estaban, que son los que pescan, los que les duele, los que podían decir con firmeza y convencer, es que esto es mío y yo he vivido aquí toda mi vida. Exacto, llevaron muchos y azul de Bogotá, mucha gente para allá, pero no a los dolientes que eran los sanandresanos, y ahí fallamos. Mire, es que la Corte, y ahí es algo que tenemos que trabajar en el futuro. Mire, la Corte Penal Internacional la componen 15 miembros. La Corte Internacional de Justicia. De esos 15 miembros, 5 son permanentes, de las potencias de Francia, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, me falta una. Los otros 10 se van eligiendo por periodos de 9 años. Es allí donde tenemos que comenzar a hacer verdad. Si tenemos problemas de limítrofes, y allá vamos a dirimir. Meternos allá, tener juez. Es que si no tenemos uno de los nuestros allá, perdemos. Sí. Perdemos. O sea que en materia internacional nosotros hemos estado cortos. Estamos haciendo un desarrollo hacia adentro, como lo hemos hecho siempre, por eso fallamos. Por eso nos metieron los dedos a la boca. Porque no tenemos dolientes allá. Entonces, ¿qué sucedió? Estos señores de la Corte Penal, de la Corte Interamericana de Justicia, pues vieron, sí señor, Colombia tiene esto de aquí, esto de acá, no vieron gente de allá, no vieron sanandresanos, entonces optaron por una decisión bien rara. Por ejemplo, dejar esos cayos con un mar territorial de las 12 millas, pero pertenecientes a Colombia, pero rodeados de aguas nicaragüenses. Es decir, allí se va a revivir algo que en derecho civil se llama la servidumbre. Cuando yo llego y compro una finca metida en un predio de otro señor, para poder salir o para poder entrar tengo que pedirle permiso al otro. Eso, para poder que quede en la ley, hay que negociar la servidumbre, y las servidumbres siempre son pagas. Si el otro no lo quiere hacer voluntariamente. Entonces, de aquí en adelante, para que Nicaragua nos deje entrar a los dos famosos cayos estos, o le pagamos, o no nos dejan entrar. Bueno, pero claro que existe también la libre movilidad, siempre y cuando yo vaya rumbo allá, lo que no puedo es estacionar, o sea, lo puedo hacer libremente, lo que no me puedo es estacionar en el medio a explotar el territorio, ¿ya? Pero sí es muy complicado, porque si un barquito sale de San Andrés a pescar, antes tenía un mar como de aquí a Bogotá, y ahora lo tiene como de aquí a Palmira, porque le quedó de 22 kilómetros y medio. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, los nicaragüenses han sido muy férreos y cada que nos pasamos un metro al mar de ellos, nos quitan el producto que se había pescado, nos quitan el barco, nos meten en la cárcel. O sea que vamos a estar en la cárcel en Nicaragua cada rato. Cada ratico. Y usted que sí sabe tanto de deporte, José, le voy a poner un ejemplo cotidiano de acá que todos los colombianos, o por lo menos todos los vallecaucanos sabemos. Uno de los jugadores de fútbol más populares de Colombia es el Tino Asprilla. Sí. El Tino Asprilla compró en predios del Ingenio San Carlos, compró una finca que se llama Santino. Pero resulta que el Tino Asprilla, para poder entrar a su finca, siempre hay una reja que es la del ingenio,
y siempre tenía que estarle pidiendo permisos al ingenio para poder que lo dejara entrar a su propia finca. Un día sacó una escopeta y se eso puso a hacer fue tiro caso sonado, sí. porque estaba bravo, porque todos los días tenía que pedirles permiso. Eso es lo que nos va a pasar con Nicaragua. Efectivamente, hay libre movilidad, el ingenio nunca le prohibió al tiro que pasara, pero cada vez que iba a pasar le ponía problemas. Eso es lo que va a pasar con Nicaragua. Cada vez que vamos a pasar, cada vez que tenemos un anzuelo allá, nos van a parar. ¿Ustedes para dónde van? La requisa. Exacto, nos requisa. Eso es lo que va a pasar. Sí. Es un van a ser operativos para verificar que usted sí vaya para el calle. Sí, ya le entendí. No deja de ser un problema. Entonces, Colombia tiene que reconocer que perdió. Nosotros en este momento perdimos y somos perdedores porque hubo fallas. Y ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya no hay nada que hacer. Pero resulta que nosotros tenemos problemas con otros países. Por ejemplo, con Venezuela. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos para ganar el pleito que seguro se va a venir con Venezuela, porque ahora se van a envalentonar con ese fallo. ¿Y qué va a pasar con Costa Rica? Resulta que ese nuevo fallo modifica las fronteras con Costa Rica y inclusive con Panamá. ¿Estamos preparados nosotros para esa negociación o vamos a aceptar de nuevo este equipo perdedor que vaya a negociar por nosotros? No, tenemos que coger el toro por los cuernos. Vamos a prepararnos para poder luchar bien, para poder ganar bien, si es que aceptamos ir de nuevo a la Corte Internacional de Justicia. O estamos preparados ya para negociar directamente. Venga, doctor Harold Charrupí, quiere decir que nos confiamos. Nosotros dijimos, nosotros somos los dueños de eso y nadie nos lo va a quitar. Y resulta que sí, que nos lo quitaron. Claro, sí yo veía mire, desde que presentó la demanda a Nicaragua, todos los días salían los cancilleres, salía el viejito este de orejón, ¿cómo es que llaman los doños? El viejito el que sabe tanto, dice que sabe tanto. Y resulta que todos los días salían y nos hablaban bellezas de que Colombia va a ganar y que no sé qué más porque tenemos la razón, pero es que resulta que no pensaron como el juez, sino que pensaron como la parte. Entonces pensaron, todo el que concurre un pleito cree que va a ganar. Y no pensaron como piensa el juez. Es que resulta que uno, en derecho hay una cuestión para uno poder ganar un pleito. Tiene que pensar es cómo va ese juez y cómo uno le mueve el pensamiento a ese juez para poder ganar el pleito a favor de uno. Y resulta que pudiera pensar, no como colombianos, que aquí vamos a ganar, que tenemos esta tradición. Esto es de nosotros y ya. Esto es de nosotros y confiados por completo. Esa fue la gran falla. Ahí perdimos. Y ¿por qué? Y Nicaragua pedía 200 millas náuticas, que también se usa hoy en el derecho internacional en ese tema de las aguas, y esas 200 millas náuticas pues era quedarse en Nicaragua con San Andrés, con Providencia, claro, con todo eso. Todo. Entonces la Corte dice, bueno, vamos a hacer la Salomónica. Ustedes se quedan con su parte de tierra que tienen y el agüita se la damos a Nicaragua. Claro, imagínense. Eso fue lo que ellos hicieron y a eso es lo que nosotros no dimos a darnos. No hemos perdido prestado. Ese argumento de Nicaragua es muy deleznable. Eso de que no, que yo pido mis 200 millas. Mire, si la parte continental, si todos los países que traen parte continental pidieran las 200 millas náuticas, entonces Cuba sería Estados Unidos porque está pegadito de la Florida. Sí. ¿Cierto? Las Islas Vírgenes serían de Estados Unidos. Cuba podría pedir la Florida porque le da. O Cuba podría pedir la Florida. Están a 80 millas. La Florida está desde Key West a Cuba, hay 80 millas. Y si le va a poner 200, claro, quiere decir que pertenecería a Estados Unidos, o que Aruba y Curazao no serían de Holanda, sino que sería de Venezuela. Correcto. ¿Sí? Entonces, ese argumento, cuando hay tantas cercanías y pueblos juntos, no se puede pedir eso de las 200 millas. Hay otro argumento, que es la plataforma continental. La plataforma continental, entonces, es de un país donde va, supuestamente, aquí termina el continente, empieza el mar, y por debajo del mar sigue la tierra hasta donde hay una profundidad de 200 metros. De ahí en adelante sí ya se considera aguas internacionales. Pero resulta que, por ejemplo, en la parte de San Andrés, usted ve que San Andrés la profundidad es mínima. Es decir, allá la navegación tiene que ir con mucho cuidado porque es un mar muy bajito. Entonces, todo San Andrés le pertenecería a Nicaragua, o todo Nicaragua le pertenecería a Colombia, porque San Andrés es parte del territorio colombiano. O sea, es una extensión de la plataforma continental porque tiene menos de 200 metros de profundidad entre Cartagena, Barranquilla y las islas. Exactamente. Entonces allí donde nosotros nos toca que sí entrar a dialogar, pero entrar a dialogar con fuerza. Eso que dijo el presidente Santos, que se iba a dormir a San Andrés. Eso es un asunto político como para tratar de tapar un poco la embarrada. Claro, pero que vaya a dormir o no vaya a dormir el presidente Andrés no significa nada. Casi nunca va por allá tampoco. Pues sí, debía ir más seguido, debía vivir antes. Debía vivir antes. Y sobre todo, esa cuestión de como le digo, no haber ido allá y haber tomado una posición más beligerante respecto de Nicaragua.
Si nosotros nos remontamos a la historia, el Senado de la República hace 100 años le dio autorización al gobierno colombiano de la guerra con Nicaragua. Hace 100 años el Congreso autorizó al gobierno colombiano. Guerra con Nicaragua. Porque estaba en ese tiempo todavía vigente lo de las islas, lo de la costa Misquitos, o sea, todo lo que es la costa occidental de Nicaragua. Es decir, Nicaragua no tenía costa en ese entonces, no tendría sino costa. que éramos nosotros Si hubiéramos defendido ese territorio, hoy seríamos dueños de toda la costa nicaragüense. Entonces sería Nicaragua solo con su playa y más. No, Nicaragua solamente con la costa sobre el Pacífico, no sobre el Atlántico. Ah, no tendría nada de agua. Claro, no tendría nada de agua, porque nosotros tenemos territorio. Colombia tenía territorio sobre toda la costa y parte continental hasta la última frontera de Nicaragua. O sea que los nicaragüenses para meterse al mar allá nos tenían que pedir permiso a nosotros. No, tendrían que pedir permiso. A la parte caribe, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, mire, los países americanos se formaron de una forma arbitraria, porque recuerden que nosotros fuimos colonizados, este territorio fue colonizado. Cuando estaba la parte precolombina, los indígenas acá, no existían esas fronteras, porque el concepto de la tierra indígena es diferente al concepto occidental que trajeron los europeos. Es decir, los mayas tenían su territorio, los aztecas allá en México, los chiches acá, pero era un entorno sin fronteras. El concepto de fronteras es un concepto muy occidental traído de los europeos acá. Entonces, algo que yo siempre he dicho, mire, es que esto es tan absurdo que se da solamente por tradición, porque usted aquí encuentra, en el Patía, por ejemplo, encuentra que mucha gente tiene la escritura en el certificado de tradición, dice que la finca se la otorgó el rey Carlos IV o Fernando VII, que los dos, por cédula real. Y resulta que aquí había unos indios que ya vivían hacía 10.000 años acá. Entonces, ¿cómo es posible que un señor que apenas llegó hace 500 años con la colonización venga a dar títulos de propiedad sobre alguien que tenía una tierra hace 10.000 años? Pero bueno, esa es la ley, eso fue la ley. Eso fue lo que pasó, la imposición. La imposición que se hizo, y así mismo, entonces, a nosotros también nos entregaron toda esa costa nicaragüense, nos la entregó este rey de España, y la perdimos. Lo más curioso es que fue con el visto bueno de Estados Unidos porque le interesaba tomarse el canal de Panamá. De Estados Unidos asusó. Fíjate cómo es la cosa y cómo cambia, ¿no? Resulta que ahora Nicaragua es el peor enemigo de Estados Unidos con los sandinistas, con Ortega. Y entonces ahora Estados Unidos está como más a favor de nosotros, pero ¿qué? Ya la embarrada está hecha. Sí. Ahora tiene que volverse amigo de Nicaragua para sacar el petróleo que hay allí que nosotros nos sacamos. Vamos a unos mensajes comerciales. Muy agradable la conversación con el doctor Charrupí y nos ha dado otra visión, otra forma de ver el problema. Ya retornamos. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. Discriminar es tener miedo por ignorancia. No más barreras invisibles, no discrimines. El color de mi canción es igual al de tu. Yo respeto la diferencia. Colombia necesita un futuro sin discriminación. Nadie es mejor que otro por su color. Es igual al de tu voz. Dile no al racismo. Entregando el corazón. A diario, 10 millones de personas son discriminadas por el color de su piel. ¿Te vas a pasar la vida siendo un color o una persona? Valora a cada persona por lo que es y no por su color de piel. Todos merecemos respeto. Todos somos colombianos. Yo soy afiliado a Colfamilia. Si me varo, me envían grúa. Si tengo una urgencia médica, el médico va hasta mi casa. Descuentos en la revisión técnico-mecánica del vehículo, descuentos en importantes clínicas. Con esta tarjeta un médico especialista me cobra solamente 30.000 pesos. Con esta tarjeta tengo muchos servicios, múltiples beneficios. Tarjeta Colfamilia. Conozca más en www.colfamilia.com. Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200.000 familias beneficiadas, más de 1.000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Retornamos a Colombia se levanta con el doctor Harold Charrupí, docente universitario, exfuncionario del Ministerio de Comercio Exterior,
máster en Comercio Internacional de la Universidad Externado de Colombia y economista de la Universidad del Valle. Doctor, hemos perdido mucho en este caso porque la comparación que yo hacía hace un rato, teníamos antes un mar para pescar y para explotar como de aquí a Bogotá, y ahora tenemos un mar como de aquí a Palmira. Eso económicamente es una gran pérdida, pero porque el gobierno nuestro, los legisladores nuestros, al tema de la riqueza en los mares, nunca le han puesto cuidado. Los nicaragüenses andaban peleando eso es porque para ellos sí es importante la riqueza del mar. Exactamente, y es triste reconocerlo, pero los gobernantes de Colombia siguieron la tradición del colonizador español. Mire, los colonizadores españoles, ¿por qué desarrollaron el interior del país? Porque ellos no venían a generar un nuevo país, venían por una riqueza, acuérdense el famoso dorado, y entonces creían que estaban por allá en estas lomas, y por eso es que Colombia se desarrolló en la parte andina, pero Colombia no se desarrolla en las costas, o sea que no se desarrolla con una visión exportadora, sino que se desarrolla con una visión importadora para poder desarrollar la parte andina. ¿Y qué pasó? Hemos descuidado nuestros mares, vivimos de espaldas a ellos, tenemos 2 océanos, que es un gran privilegio que un país los tenga, y casi no comemos pescado porque ni siquiera nuestros pescadores pueden ir a pescar, y ahora se acaba de agravar con la cosa de Nicaragua allí, que los nativos ni siquiera pueden ir a pescar, se salen 1 metro y ya los meten a la cárcel en Nicaragua. Entonces, Colombia ha vivido de espaldas a esto, no en vano. La costa nariñense, la costa caucana, la costa vallecaucana y la costa pacífica de Colombia presentan los más altos índices de atraso y desarrollo socioeconómico, porque Colombia ha vivido de espaldas a ellos. Ha vivido de espaldas a sus nacionales, pues mucho más de espaldas a las relaciones con los vecinos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Estamos en esa desventaja. Y nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Usted decía muy bien la riqueza que puede haber en estos mares. Imagínese usted que en el mundo entero, la parte emergida, o sea, la parte de tierra firme, es apenas como un 10 o 15% de la superficie global del planeta. Y entonces, ¿en dónde estarán las riquezas petroleras, mineras, etcétera, de gas? Pues tienen que estar en el mar, en el fondo del mar. O sea que el lecho marino es el asiento de una riqueza inmensa que no lo hemos descubierto. Los famosos nódulos polimetálicos que se habla ahora. Allá es que está, hay que ir por ellos. Pero no, si y el mar es la solución para la crisis alimentaria también. Pescado y pescado, una buena alimentación, ¿ya? Nosotros consumimos pescado que pescan en otros países, procesan en otros países, cuando nosotros podríamos ser exportadores de esa riqueza marina. Totalmente. Es imposible que Perú, que tiene menos costa que nosotros, exporte más pescado que nosotros. Es imposible y no es justo que Ecuador venga y pesque en aguas colombianas, se lleve el pescado y después nos lo vendan acá importado. Enlatado. Enlatado. El atún que consumimos lo pescan en aguas nuestras, lo procesan allá y nos lo venden caro. Exactamente. Entonces son cosas que tenemos que comenzar a trabajar fuertemente. El sector político de Colombia va a tener que comenzar a pellizcar. Es decir, la gente, yo creo que la gente es fundamental, que el personal, que usted que vota, amigo televidente, entienda que cuando usted da su voto tiene que ser por alguien que sepa, que le interese Colombia, que viva Colombia. Pero no podemos seguir siendo irresponsables en elegir gente que no tiene ese sentido de pertenencia con el país. Es imposible que no haya pasado esto. Es decir, eso tienen que haberlo previsto. A propósito, vi un video de 15 días antes donde el senador del movimiento político Mira, Manuel Virgües, hablaba de este tema, de esto que usted está diciendo ahora. Todo esto que usted ha dicho se lo oía a ese senador. Y también a la senadora Alexandra Moreno Piraquive de ese mismo movimiento político. Es decir, que había gente que estaba hablando, pero no escucharon los que tenían que escuchar y actuar. Muchas gracias, doctor Charrupí. Dios le pague por esta visión diferente que nos ha dado de esta problemática en que hemos caído y de esta grave pérdida de mar territorial. No, gracias a usted, Jorge Isaac, y a toda la audiencia de Colombia se levanta. Muy agradecido por invitarme a su programa. Amigas y amigos, nos vemos en un próximo programa. Mil gracias por habernos acompañado con el doctor Harold Charrupí, tratando este tema del agua que perdimos alrededor de San Andrés, Providencia y todos los cayos, producto de haber aceptado entrar en esa demanda que interpuso Nicaragua hace 11 años y que la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró perjudicándonos. Hasta pronto y muchas gracias. Colombia se levanta.
la televisión de la gente que trabaja por nuestro